Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un placer estar hoy con ustedes para que sigamos meditando juntos la palabra de Dios. Vamos a continuar, sí, con el tema que estábamos estudiando, que es la expiación. Recordemos que la expiación es el método por el cual Dios limpia y perdona de pecado. Amén. Entonces, habíamos visto que entre el reino de Dios, ¿sí?, y el reino de las tinieblas hay una pared que nos divide, ¿sí?, que es el pecado. Y no solamente nos dividió, sino que nos destituyó de la gloria de Dios. Recordemos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que los hombres que fueron destituidos de esa gloria, ahora están bajo el reino de las tinieblas y su único destino es el infierno. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, para que estos hombres que le hemos llamado la ciudad de la destrucción, que espiritualmente están apartados de Dios, puedan tener esperanza de volver al reino de Dios, tiene que alguien pagar esa deuda, ¿sí? Y para pagar esa deuda de pecado, ¿sí?, es lo que conocemos como la expiación. Amén. Entonces, esa expiación tiene dos grandes objetivos, como lo hemos visto. Uno es la purificación y el segundo objetivo es la reconciliación. Amén. Entonces, ¿quién pagó esta deuda? Porque recordemos que la paga del pecado es muerte. Amén. En otras palabras, solo entregando vida y derramando sangre es que se puede saldar esta deuda con la muerte. Amén. Por esto, mis amados hermanos, Cristo se ofreció y se hizo carne y se ofreció como este cordero inmolado, ese animalito de la expiación. ¿Para qué? Para purificar y reconciliarnos con Dios. Amén. Esto lo vimos en los videos pasados y lo podemos sustentar en Levíticos capítulo 16, como lo sustentamos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Cristo en los días de su carne, ¿sí? Voy a dibujarlo un poco más para este ladito. Cristo, cuando se hizo carne, él debía tener un camino. Amén. Un camino de peregrinación antes de la cruz, en el cual él tenía que cumplir el propósito, ¿sí? Vamos a llamarle el propósito número 1 y vamos a llamarle el propósito número 2. Amén. Entonces, Cristo, en los días de su carne, tenía que cumplir el propósito número 1 y tenía que cumplir el propósito número 2 para poder llevar a cabo, ¿sí?, la expiación, que es la purificación y es la reconciliación de los hombres con Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, como leímos en la purificación, uno de los puntos importantes a purificar o a limpiar, por decirlo así, era el templo. ¿Sí? Y lo vemos que Cristo, cuando estaba entre nosotros, a la semejanza de uno de nosotros, una de las cosas que hizo fue purificar el templo. Amén. Entonces voy a invitarlos, mis amados hermanos, a que abramos nuestra Biblia. Amén. Y vamos a buscar Mateo capítulo 21, versículo 12. Y vamos a mirar, mis amados hermanos, ¿sí?, cómo Dios purificaba el templo. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 21, el versículo 12, vemos, dice la palabra, dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Entonces, ¿qué vemos, mis amados hermanos? Que Dios estaba purificando el templo. Una de las cosas que hizo Dios, ¿sí?, fue sacar ese comercio
del templo de Dios. Vemos que a Dios no le gusta, sí, que en el templo de Dios haya comercio. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la apostasía, sí, que es todo lo que es corrupción dentro de la iglesia. Y una de las cosas que a Dios no le gusta y que vemos claramente, sí, es que Dios estaba purificando el templo. ¿Cómo? Una de las cosas que hizo fue sacar todo el comercio, ¿sí? ¿Y qué les dijo en el versículo 13? Les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos claramente, ¿sí?, que Dios, sí, estaba cumpliendo su propósito como cordero inmolado. Amén. Para poder ser cordero, recordemos que tenía que tener una característica muy importante, y es que Cristo debía ser sin defecto. Amén. Por lo tanto, ¿por qué debía ser sin defecto? Porque si Cristo no tenía defecto, es decir, agredía su pureza con el pecado, el demonio podía destruirlo. Por eso una de las primeras estrategias del reino de las tinieblas, ¿sí?, por mano de Satanás, era tentar a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo, por medio de su debilidad humana, ¿sí?, agrediera ¿qué? Su pureza. Porque recordemos que, como hemos visto, si hay pecado, el reino de las tinieblas tiene derecho. Si hay pecado, el reino de las tinieblas le exige a Dios que ahora estos son de él. Amén. Entonces Cristo debía ser sin defecto. Por lo tanto, fue tentado en todas las cosas, pero la Biblia dice que fue sin pecado. Venció la tentación como lo vimos en el video pasado, en Mateo capítulo 4. Amén. Y siendo puro, cumplía sus objetivos de purificación, ¿sí?, como ese cordero. Una de las cosas era la purificación del templo. Amén. Quiero invitar a los hermanos a San Juan 2:15. San Juan capítulo 2. Amén. Versículo 15. No solamente volcó las mesas, no solamente echó a los cambistas, echó todo ese comercio que ya habían dejado el propósito santo del templo por ese propósito comercial. Amén. Entonces no solamente hizo eso, miren qué más hizo. Capítulo 2, versículo 15. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces, ¿qué vemos, mis amados hermanos? Que Cristo no solamente los echó, les dio juguete, ¿sí? Entonces vemos claramente lo delicado que es hacer comercio dentro del templo de Dios. Amén. Y dice el versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Entonces, dice, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amén. Entonces vemos que una de las cosas que Cristo cumplía como cordero de la purificación, amén, era la purificación del templo. Segundo objetivo, mis amados hermanos, sí, de esta purificación que vamos a ver. Segundo objetivo, también purificaba a los sacerdotes o a las personas en general. Amén. Miremos, voy a invitarlos, mis amados hermanos, a que miremos Marcos, capítulo 1, versículo 40. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, queda después de Mateo. Amén. Y vamos a ver Marcos, capítulo 1, ¿sí?, versículo 40. Amén. Entonces vamos a ver cómo Dios limpiaba, ¿sí?, a las personas y al pueblo en general que estaba subyugado bajo el reino de las tinieblas. Amén. Entonces dice en San Marcos capítulo 1 versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, ¿cómo nos estaba limpiando el Señor? Nos estaba limpiando
de todos esos espíritus, de toda esa inmundicia espiritual que tenía subyugado al hombre. Este hombre tenía un problema de lepra, ¿sí? Entonces, y esa lepra lo afligía, pero él llegando a Cristo, ¿sí? Le pidió que lo limpiara y Dios lo liberó de esa lepra. ¿Por qué digo liberar? Porque recordemos que la enfermedad no es un espíritu que provenga de Dios, es un espíritu que está en el reino de las tinieblas. Amén. Vamos a verlo, ¿sí? Quiero invitarlos a Lucas 13:11. Ahí adelantico, el libro siguiente después de Marcos. Amén. Entonces, en Lucas capítulo 13, el versículo 11, vamos a ver una mujer. Esta mujer lleva 18 años enferma. Mire, pero quiero resaltar algo muy importante. Miren el versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu ¿de qué? De enfermedad. ¿Sí? O sea, vemos que la enfermedad es un espíritu. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces, esta mujer había durado 18 años con un espíritu de enfermedad. Amén. De la cual, con toda seguridad, el diablo la robó, la afligió, hasta que llegó Cristo y la liberó. Amén. Por eso miren el versículo 16. Dice el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, mis amados hermanos, vemos que estos espíritus de enfermedad, como es la lepra, ¿sí? Como vemos a esta mujer encorvada, como vemos el SIDA, hoy en día el coronavirus, amén, son espíritus, mis amados hermanos, que no vienen del reino de Dios, son espíritus que vienen de la presencia de las tinieblas, amén, y que subyugan al hombre, que lo sujetan a un estado de aflicción. Por eso le llamamos a este estado la ciudad, ¿sí?, de la destrucción. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios vino a limpiarnos de toda esa inmundicia. Recordemos el endemoniado gadareno, que lo veíamos en el primer video. El endemoniado gadareno tenía dice que era legión, ¿sí? Que los demonios que tenían eran legiones, y Dios lo limpió. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios vino y nos limpió de todas esas inmundicias que nos tenían sujetos a una circunstancia de aflicción. Quiero invitarlos, hermanos, ahí mismo en Lucas. Miren Lucas capítulo 7, versículo 21. Ahí atrásito, unas hojitas atrás. Amén. Lucas capítulo 7, miren el versículo 21. Amén. Por eso, ¿por qué Cristo liberaba? ¿Por qué Cristo limpiaba? Porque uno de sus propósitos, como el Cordero de la Expiación, era la purificación. Amén. Entonces, aquí en Lucas 7:21 dice: en esa misma hora sanó muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Entonces, mis amados hermanos, empezamos a entender desde un contexto un poco más atrás el por qué Dios comenzó a liberar, a limpiar, ¿sí? Porque Él tenía un gran propósito. ¿Cuál? La expiación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tercer objetivo. Un tercer objetivo que Dios también limpió. Y vamos a ver que Dios también limpió los alimentos. Amén. Porque Cristo, cuando estaba a semejanza de uno de nosotros en carne, Él cambió y empezó a purificar y a cambiar muchas cosas. Entre ellos, la ley de los alimentos. Recordemos que en el Antiguo Testamento habían alimentos que para nosotros eran inmundos, que no podíamos comer. Por ejemplo, entre ellos el cerdo.
Nadie podía comer cerdo porque era un animal inmundo. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios cambió esa ley y purificó los alimentos. Quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que lo miremos. Miremos Marcos 7:19, el libro anterior. Marcos, capítulo 7, el versículo 39. Perdón, Marcos 7:19, hermanos. Amén. Marcos 7:19. Dice la palabra, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, ¿haciendo qué? Haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, mientras Cristo estaba dando esta enseñanza, estaba haciendo limpios, estaba purificando, ¿sí?, todos los alimentos. Por lo tanto, entendemos, y esto nos da la explicación de lo que le dijo a Pedro en los Hechos. Miremoslo, mis amados hermanos. Miren Hechos capítulo 10, versículo 9. Hechos, más adelantico, después de Juan. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 9. Y aquí vemos que el Espíritu mismo enseña al apóstol Pedro. Amén. A que los alimentos fueron purificados por el Señor. En el capítulo 10, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acordaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, mire, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ojo al 17, al 15, al versículo 15, dice la palabra de Dios. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, lo que Dios limpió no podemos llamar común. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí claramente que Dios limpió los alimentos y fue uno de los propósitos, ¿sí?, bajo este principio y bajo este objetivo de la expiación. Solamente hay una excepción, que es mi responsabilidad, ¿sí?, mostrársela a los hermanos. ¿Sí? Miremos, hermanos, ahí mismo en Hechos, pero el capítulo 15, el versículo 28. Hay unas hojitas adelante. Hechos capítulo 15, versículo 28. ¿Sí? Por esto dice la palabra, que fue lo único que quedó, que fue restringido, que nosotros no debemos comer. Amén. Miren el capítulo 15, el versículo 28. Dice la palabra de Dios, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. De sangre, porque recordemos que la sangre es tipo de la vida. Amén. Todo lo que es sangre no debemos comer. De ahogado, porque muere con toda la sangre. Y de fornicación. Amén. Las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, este es, hermanos, la excepción, la única excepción. El resto, todos los animales no son lícitos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos claramente que Dios purificaba, ¿sí? Y purificó, ¿sí?, el templo, purificó las personas en general y purificó los alimentos. Amén. Entonces, vemos algo muy importante, mis amados hermanos. Hasta aquí vemos que Dios estaba cumpliendo su propósito, ¿sí?, como el Cordero de la purificación. Y se estaba cumpliendo el propósito número 1. Ahora bien, ¿cuándo comenzó a darse el propósito número 2? ¿Sí? Entonces quiero invitarlos, mis amados hermanos, a San Juan, capítulo 13, el versículo 11. San Juan, capítulo 13, el versículo 11.
atrasito, mis amados hermanos. Atrás de los Hechos. San Juan, capítulo 13, el versículo 11. Y vemos aquí, hermanos, que ustedes saben de Judas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces los que estaban con Dios habían sido limpios por Dios. Amén. Pero no todos. Había uno sucio. Miren el versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, ¿a quién vemos que no estaba limpio? ¿Sí? A Judas, el que lo había de entregar. ¿Sí? ¿Por qué debía ser entregado a Satanás? Porque recordemos que el animalito que iba a ser sacrificado para el propósito número 2 era para reconciliación. Amén. Y el sacerdote ponía las manos sobre este animalito y todos los pecados del pueblo, ¿sí?, recaían sobre ese animalito y era para llevarlo al desierto vivo. Era entregado a Azazel, tipo del demonio. Y tenía que ser entregado vivo a Azazel. Y era el que se hacía para reconciliación. Amén. Entonces, ¿cómo funciona o cómo se consumó ese proceso? Ahora bien, entonces, cuando Judas lo entregó, antes de ser entregado, vemos que Dios oró en el Getsemaní. Con gran angustia, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, porque él sabía el suplicio que seguía. Amén. Entonces, para lograr esto, mis amados hermanos, ¿sí? Y para lograr la reconciliación, ¿sí?, él tenía que sufrir para poder recuperar la comunión con Dios, la amistad, la confianza de Dios, por medio de algo muy importante, que se llama el perdón. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso a Dios no le quedó nada fácil, ¿sí? Pagar nuestra deuda de pecado a Cristo le significó un gran precio, porque el cordero de la expiación era la vida del cordero por la vida de aquellos hombres que estaban apartados de Dios. Amén. Entonces, quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que miremos la palabra. Amén. Entonces, quiero invitarlos. Sí, ya les digo, hermanos, quiero invitarlos a que miremos Marcos capítulo 2 versículo 3. Marcos capítulo 2 versículo 3, atrasito de San Juan. Amén. Marcos capítulo 2 y atrasito de Lucas. Marcos capítulo 2 versículo 3. Y vamos aquí a ver algo muy importante, mis amados hermanos, porque este tema de perdón es algo muy importante. Porque cuando Dios perdonaba pecados, es como si le dijera al reino de las tinieblas, Él tiene pecado, cárguelo a mi cuenta y déjelo a él libre. ¿Sí? Porque alguien tiene que pagar ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo, como cordero de la expiación, era el que traía el perdón, era el que traía este propósito de reconciliación. Porque si no había perdón, entonces la muerte tomaba derecho. Amén. Miremoslo, mis amados hermanos. Miremos a Marcos, capítulo 2, ¿sí? El versículo 2. Amén. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos. Leamos desde el versículo 1, hermanos, para entenderlo bien. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vemos que había mucha gente, ¿sí?, y que no cabían por la puerta. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces vemos aquí la violencia de estos hombres por llegar ante la presencia de Jesús.
a pesar de que ellos no podían entrar por la multitud, no les importó subirse al techo y hacer una abertura en el techo y bajar al paralítico. Dios, cuando vio que abrieron el techo, no dijo, uy, ahora se va a meter el agua. No, miren lo que dijo Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. Entonces vemos aquí claramente que Dios perdonó los pecados del paralítico. Amén. No solamente vimos cuando estaba purificando que lo sanaba, también perdonaba sus pecados, porque son dos cosas muy importantes. Amén. Entonces dice el versículo 7, dice, versículo 6, mis amados hermanos, dice, estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba este así, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces vemos que no solo perdonó al paralítico, también lo sanó. Amén. Entonces, ¿por qué, hermanos, Cristo perdonaba? Porque Él era el Cordero de la expiación. ¿Sí? Era el que debía, el Padre por medio de Cristo estaba reconciliando a todos los hombres. Amén. ¿Cómo? Perdonando sus pecados. Y en ese perdón, ¿qué era lo que realmente sucedía aquí? Hermanos, le estaba diciendo al diablo, este hombre que está aquí, perdónele sus pecados y páseme la deuda a mí. Porque ¿quién tenía que cargar ese pecado de todos? Cristo, como Cordero inmolado. Amén. Como el Cordero de la reconciliación. Por eso en Isaías 53, hermanos, si quieren recordémoslo. Ya lo vimos, pero si quieren recordémoslo. Isaías capítulo 53. Vamos a ver que el propósito del Señor era cargar el pecado de todos. Amén. Entonces dice en Isaías capítulo 53, amén, versículo 6, dice, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Entonces, Él no solo perdonó al paralítico, hermanos, también perdonó a la mujer adúltera, amén. Perdonó al ladrón en su último momento. Perdonó a la mujer, hermanos, que derramó el perfume a los pies de Cristo. Y vamos a ver muchos ejemplos, hermanos, que me gustaría leérselos, pero por el tiempo no podemos, pero es hermoso leerlo, amén. ¿Y por qué los perdonó, mis amados hermanos? Recordemos, porque Dios es misericordioso. Amén. Porque en la misericordia de Dios Él estaba cumpliendo un propósito fundamental, que es la expiación. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, Cristo tuvo que ser entregado vivo a Azazel. ¿Qué significa? Que cuando Judas lo entregó, ¿sí? Él tuvo que padecer. Este camino hacia la cruz fue un camino de padecimiento. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque recuerden que si hay pecado, la muerte tiene derecho. ¿Por qué el demonio se atrevió a azotarlo? ¿Por qué se atrevió a ponerle una corona de espinas? ¿Sí? A golpearlo, escupirlo, a bofetearlo. ¿Sí? Vemos en el Salmo 22 que descoyuntaron sus huesos. Los demonios horadaron las manos y sus pies. Y entró en la angustia de la muerte. ¿Por qué el demonio podía tocar ¿sí? la preciosa alma de Cristo? ¿Por qué podía tocar su cuerpo? ¿Sí?
porque Él estaba cargando el pecado de todos los que estamos en esta ciudad de la destrucción. Todos los que estábamos en esta ciudad de la destrucción. Por lo tanto, mis amados hermanos, esto nos dio a nosotros algo muy importante, mis amados hermanos, que nos dio libertad. Amén. Nos dio esperanza. Y este era el principio de lo que conocemos como salvación. Porque cuando Dios nos perdonaba, es decir, le decía a la muerte, páseme la deuda de él, ¿sí? Mis amados hermanos, ya la muerte no los tocaba más porque ya había alguien que estaba pagando por él. Es decir, cuando Cristo realmente sanó al paralítico, él no volvió a ser paralítico nunca más. ¿Por qué? Porque no era un milagro mentiroso como los de Satanás, sino era un milagro verdadero, porque él iba a saldar esa deuda. Amén. Limpió al leproso, ¿sí? Perdonó al ladrón, etc. ¿Por qué? Porque vemos la impresionante obra salvadora de Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Cristo debía consumar estos dos propósitos. ¿En dónde? En la cruz. ¿Sí? ¿Por qué debía consumar estos dos propósitos en la cruz, mis amados hermanos? Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Para que el propósito de purificación, ¿sí? De limpieza y de perdón, o sea, de volver a recuperar esa comunión con Dios, esa paz, esa tranquilidad con Dios, para que se cumpliera tenía que cumplirse la expiación. Y la expiación era el sacrificio por medio del cual la sangre del cordero, ¿sí? Saldaba la deuda que teníamos con la muerte y nos purificaba delante de Dios. Amén. Por este motivo, Cristo debía consumar todo. ¿En dónde? En la cruz. Amén. Entonces, hermanos, miren Efesios. Voy a invitarlos a que abramos la Biblia. En Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Por eso Cristo debía morir. Porque aunque él era inocente de pecado, y aunque no cometió pecado durante 33 años, fue invicto de pecado, porque recuerden que tenía que ser sin defecto, ¿sí? Y tenía que cargar el pecado de todos, tenía que consumar esa expiación. ¿En dónde? En la cruz. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, como lo leímos. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, miren, por eso cuando él sufrió, ¿qué hizo? Bajó a los muertos. ¿Sí? Y Cristo murió, saldó esa deuda. ¿Y qué hizo? Bajó a los muertos. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia? Que la muerte no le pudo retener. ¿Por qué la muerte no le pudo retener? Porque era inocente. Tuvo que morir, tuvo que ser castigado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sí? Pero cuando él bajó a los muertos, él era invicto de pecado. Si él hubiera pecado, hubiera sido gravísimo, porque la muerte no lo hubiera soltado, porque la ley es la paga del pecado, es muerte. Pero por cuanto fue inocente de pecado, venció la muerte y resucitó al tercer día. Amén. Y cuando resucitó, miren qué fue lo que pasó, amados hermanos. Miren, hermanos, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Amén. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis 1, 17.
Dice la palabra de Dios: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, cuando venció la muerte, ¿quién fue el único, mis amados hermanos, que venció esta muerte? Fue Cristo. Amén. Nadie pudo vencer por cuanto todos pecamos. Amén. Pero el único invicto de pecado, mis amados hermanos, el único, mis amados hermanos, que pudo vencer la muerte fue Cristo. Y cuando venció la muerte, hermanos, se avergonzaron todos los demonios, quedaron avergonzados. ¿Sí? Quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que lo miremos. Miren, miren Colosenses 2:15. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Amén. Filipenses 2:15. Dice la Biblia, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. El propósito que venía Dios para saldar esta deuda muy importante se saldó en la cruz. Triunfando, dice la Biblia, sobre ellos, porque todos los demonios querían entorpecer la obra salvadora de Cristo. Pero aunque lo intentaron, no pudieron. En otras palabras, recordemos que el diablo ya había peleado con el Señor en el cielo y perdió y cayó como un rayo. Y ahora Dios se entregaba, ¿sí? Como en la debilidad de un ser humano. Y aún bajo esa debilidad también los venció. Y resucitó y venció a la muerte. Amén. Y cuando venció a la muerte se sentó ahora está sentado a la diestra del Padre en el reino de los cielos, como vencedor. Amén. Pero aquí no para todo, mis amados hermanos. Aquí es donde todo comienza a tomar sentido. Miren, hermanos, Efesios, quiero invitarlos a Efesios 2:12. Capítulo 2, versículo 12. Amén. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra: en aquel tiempo estabais, ¿cómo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, porque era la sangre de la expiación. Ahora miren, hermanos, el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué significa que derribó esta pared intermedia de separación? Que, hermanos, Cristo, al vencer y al ser inocente, Él abrió un nuevo camino, derribando esta pared intermedia de separación. Y nos abrió un nuevo camino. Voy a borrar aquí para que los hermanos lo vean mejor. Amén. Entonces, todas estas personas que estaban bajo el yugo de Satanás, bajo esos espíritus inmundos de enfermedad, de angustia, de dolor, de depresión, de todas esas cosas que subyugan al hombre, ahora Dios, que había vencido, nos abrió un nuevo camino. Amén. Nos abrió un nuevo camino, derribando ¿qué? Esta pared intermedia de separación. ¿Sí? Haciendo la amistad nuevamente con Dios. Por lo tanto, ahora solo hay un camino que nos lleva al Padre. ¿Cuál es este camino que nos lleva al Padre? Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Por este motivo, mis amados hermanos, nosotros adoramos su nombre, ¿sí?
y adoramos su presencia porque entendemos que solo Cristo trae salvación. Amén. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué tiene que hacer el hombre ahora? Entrar en este camino. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios, mis hermanos, miren hermanos, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Por lo tanto, Cristo cuando resucitó, cumplía claramente, ¿sí?, el objetivo de la expiación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Amén. Dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? ¿Y limpiarnos de qué? De toda maldad. ¿Sí? Entonces vuelvo a leer el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. No solo nos perdona, ¿sí?, y nos hace aceptos en el amado nuevamente, sino que nos limpia. Amén. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y la palabra no está en nosotros. Amén. Por eso, mis amados hermanos, hermanos, fue el triunfo de Cristo en la cruz. El que sabemos que Dios viene desde antes de la fundación del mundo, pero se hizo carne a través de María y sufrió entre nosotros como uno de nosotros para darnos libertad, esperanza y salvación. Miren, hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Ahora el diablo perdió la autoridad, porque ahora, hermanos, la obra salvadora de Cristo nos dio el poder y autoridad sobre él. Amén. Por eso dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. O sea, no socorrió a los ángeles que cayeron con Satanás, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, a los que creen en Cristo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿qué dice la Biblia? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí, hermanos, es la consumación de la expiación. Y este fue el primer paso, porque el primer paso era saldar la deuda, cumpliendo dos propósitos. 1, la purificación. Y 2, la reconciliación. Amén. La purificación y la reconciliación. Pero esto no era todo. Había un gran problema. Ya el hombre, Dios ya había pagado un alto precio para cubrir la deuda que tenía el hombre. Pero había otro problema. El hombre seguía siendo manipulado por Satanás por medio de esa naturaleza carnal. ¿Sí? Entonces, para que Cristo pudiera no solamente saldar la deuda por medio de la expiación, también debía solucionar este problema carnal, porque mientras hubiera debilidad, el hombre volvía a pecar y vuelve a pecar y vuelve a pecar, porque recordemos que esta naturaleza carnal es una debilidad que está en los genes, como lo vimos en el video número 1. Por lo tanto, Dios, para poder vencer esta naturaleza carnal, Dios tenía que darle una naturaleza superior. Amén. Y para eso seguimos con el siguiente tema, que se llama la redención. Entonces, mis amados hermanos, por medio de la redención, Dios vence esta naturaleza carnal y quita el pecado, ¿sí? Y vence al pecado y lo quita de en medio. Amén. Pero eso es un tema que vamos a ver en la próxima clase.
Espero, hermanos, que hayamos entendido. En los videos pasados pueden los hermanos analizar, estudiar más a fondo toda la parte técnica de la expiación. Está en Levíticos capítulo 16 y, hermanos, pueden verlo cómo se aplicó en Cristo. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que Dios nos bendiga y podamos seguir adelante, mis amados hermanos, conociendo el porqué Cristo, hermanos, el porqué de los hechos de Cristo y cómo nos dio una grandeza que se sale del conocimiento humano y del razonamiento humano. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos, que Dios nos bendiga. Señor, gracias, Señor, por este momento en que nos reunimos para meditar tu palabra, para entender, Señor, la preciosa obra que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque el que tenía que sufrir la cruz éramos nosotros, Señor, que fuimos los que cometimos el pecado, Señor. Fuimos, Señor, los que agredimos y ofendimos, Señor, tu nombre. Pero tú en tu misericordia, Señor, nos diste a tu propio Hijo, al que no escatimó ni su propio Hijo, Señor, sino que lo dio para morir en una cruz, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, porque nos levantaste, nos salvaste, nos purificaste y nos reconciliaste, Señor, por medio de Cristo. Y por medio de su sangre, Señor, ahora tenemos perdón de pecados, Señor, y tenemos ahora herencia entre los santificados, Señor, porque tú eres poderoso, Dios mío. Gracias por habernos perdonado, Señor, en tu paciencia. Gracias por habernos librado de este imperio de tinieblas, cuyo propósito, Señor, es solo hurtar, matar y destruir por medio de la mentira, de la tentación y de la acusación, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Señor, para vencer este imperio de tinieblas, Señor, en el que muchas personas están en este momento, Señor. Padre mío, tú eres la esperanza de vida, Señor. Tú eres la esperanza de gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga.